Bienvenidos hermanos a este canal Jesús de la Divina Misericordia, Jesús Salvador de los hombres. En este vídeo de hoy vamos a hablar sobre las apariciones de la Virgen María en un pueblecito del norte de España llamado San Sebastián de Garabandal. Estas apariciones de la Virgen María se produjeron en el año 1961, en un sencillo pueblecito de unos 300 habitantes situado en la zona montañosa del Cantábrico, en el norte de España. A 4 niñas son a las que se le aparece la Virgen: Conchita González, de 12 años, Maricruz González, de 11 años, Jacinta González, de 12 años, y Mariloli Mazón, también de 12 años. 3 de las niñas, como vemos, 3 de las niñas videntes se apellidan González, sin embargo no las une ningún parentesco. 3 además tienen 12 años, solo una tiene 11 años. La primera aparición que tuvieron las niñas fue el 18 de junio de ese año, de 1961. Y no se les presentó la Virgen, se les presentó el Arcángel San Miguel. Las niñas lo describen como un niño muy fuerte y bello, de unos 9 años más o menos de edad, que estaba rodeado de una luz blanca, resplandeciente, que no dañaba los ojos. El ángel vestía una túnica azul, sin cinto. Las alas eran grandes y de color rosa claro. El ángel las miraba, y mientras las miraba sonreía, pero no les hablaba. La aparición del ángel ocurrió sobre las 6 de la tarde, y sucedió tras oír un fuerte ruido como de un trueno. Este mismo fenómeno ocurrió en Fátima y en Lourdes. Las apariciones en Fátima y en Lourdes fueron precedidas por un trueno y apareció el ángel. El sonido del trueno, por lo visto, precede a la aparición del ángel. San Miguel Arcángel se les apareció en 8 ocasiones precediendo a la aparición de la Virgen María. Por fin, el sábado, día 1 de julio de ese mismo año, de 1961, unas 2 semanas después más o menos de la primera aparición del ángel, San Miguel les habló a las niñas, ya les habló, y les dijo que al siguiente día, o sea, el día 2, el siguiente día, el 2, el domingo 2 de julio, vendría María, vendría la Virgen María. Y así fue. El domingo 2 de julio de 1961 se le aparece por primera vez la Virgen María a estas 4 niñas. Unas 2 semanas después más o menos de la primera aparición del ángel. María viene con la advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo, es decir, la Virgen del Carmen, la tan venerada en España, pues muy venerada en España esta advocación, la Virgen del Carmen, muy conocida aquí. Pues ese 2 de julio, en aquella época la Iglesia celebraba la fiesta de la Visitación. O sea, la fiesta de la visitación de María Santísima a su prima Santa Isabel, como aparece en las Sagradas Escrituras, cuando la Virgen sale a prisa a la montaña para ayudar a su prima Isabel, que estaba encinta de San Juan Bautista. Pues bien, en Garabandal, la Santísima Virgen inicia sus apariciones ese mismo día, el día de la fiesta de la Visitación. Si nos percatamos de este detalle, podremos darnos cuenta que la Virgen del Carmen se fue a la montaña de Garabandal, al igual que María, en su tiempo de vida en la tierra, se puso en camino y se dirigió con prontitud a la región montañosa, a una población de Judá, allí en Israel, a visitar a su prima Isabel, que estaba de unos meses de embarazo ya de Juan Bautista. La Virgen también estaba ya encinta de Jesús, y en esos momentos fue a visitar a su prima, y no a quedarse un día o un fin de semana, sino a quedarse unos meses con ella, para ayudarle, ya que Isabel era mayor, y este había sido su único embarazo. Ya sabemos que Isabel era estéril, y que pasó pues con su marido, pues Zacarías, toda su vida sin tener hijos, ¿no? Y ya al final pasó un acontecimiento, esto aparece en las Sagradas Escrituras, ¿no? Donde pues se le anuncia por parte del Arcángel San Gabriel, lo mismo que a la Virgen, fue el Arcángel San Gabriel que le anunció a Zacarías pues que su mujer se quedaría encinta, que Isabel se quedaría encinta, y así fue. Por lo tanto es el único embarazo que ha tenido esta mujer, ya muy mayor, y la Virgen pues rápidamente fue a ayudarle en estos últimos meses de su embarazo, estando ella ya embarazada. Pues lo mismo ocurrió en Garabandal. La Virgen vino a quedarse también
pues a quedarse 4 años. Se quedó en la montaña de Garabandal 4 años, en múltiples apariciones a estas niñas, a estas 4 niñas videntes, y les aparecía a cualquier hora del día. Se estiman que fueron entre 2.000 y 2.500 apariciones las que en estos 4 años la Virgen pues tuvo con estas niñas, con estas 4 niñas videntes, durante todo ese periodo de tiempo, durante esos 4 años. Esto fue como una segunda vida de la Virgen en la tierra, prácticamente. Las niñas describen a la Virgen, y la describen como si fuera una mujer de unos 18 años de edad. Es una mujer joven, y ella viene con un vestido blanco y con un manto azul. Además tiene una corona de estrellas doradas sobre su cabeza. No se le ven los pies, dicen las niñas. El pelo es largo, de color castaño oscuro, ondulado, la raya del pelo hecha en medio, la cara un poco alargada y de color trigueño, más claro que la del ángel. El ángel tenía una tonalidad un poco más oscura en su color de piel. Los labios de la Virgen son un poquito gruesos, las manos estiradas, con el escapulario a la derecha, en la mano derecha, y el escapulario sí viene de color marrón. Curioso es que la Virgen del Carmen se aparezca con vestido blanco y manto azul, no como siempre nos la representan, que siempre nos la ponen a la Virgen del Carmen con el color marrón, con el vestido en color marrón. Pero si nos vamos a la historia, la primera aparición de la Virgen del Carmen al fraile carmelita San Simón Stock, en 1251 en Cambridge, Inglaterra. Este monje era inglés y estaba allí en un monasterio de Monte Carmelo, un monasterio carmelita en Inglaterra. Pues la Virgen, cuando se le apareció a este monje, al monje San Simón, venía con un vestido blanco y un manto azul, porque así lo refiere él. Esa fue la primera aparición que tuvo del Carmen este hombre. Y en Garabandal pues apareció lo mismo que a San Simón Stock, con un vestido blanco y un manto azul. Pues bien, en esta primera aparición, en esta aparición de Garabandal, la Virgen aparece con el niño Jesús, y viene acompañada de 2 ángeles. Uno de ellos era San Miguel Arcángel, el primero que se le apareció a las niñas al principio, precediendo la aparición de la Virgen. Ellas lo reconocieron, era San Miguel Arcángel. Ya se les había aparecido en 8 ocasiones anteriormente. Y el otro niño, el otro ángel, que también era como San Miguel, las niñas no saben quién era, pero comentan que eran como mellizos, que tenían mucho parecido entre los dos, tenían mucho parecido físico. A partir de aquí, las niñas tuvieron, como hemos referido anteriormente, entre 2.000 y 2.500 apariciones, entre los años 1961 y 1965, o sea, en unos 4 años. Todo se inició el 18 de junio, como hemos dicho antes, de 1961, y finalizó con la despedida de la Virgen de Conchita, la principal vidente de las 4 niñas, que fue el 13 de noviembre de 1965. Ahí acabaron las apariciones, ahí la Virgen ya se despidió de Conchita. El Papa Pablo VI, un año después de acabar las apariciones, en 1966, dijo a Conchita en una visita que ésta hizo a Roma: Conchita, yo te bendigo y conmigo te bendice toda la Iglesia. Es la historia más hermosa de la humanidad desde el nacimiento de Cristo. Es como la segunda vida de la Santísima Virgen en la tierra, y no hay palabras para agradecerlo. Estas fueron las palabras del Papa a Conchita. Curiosa es también la observación que la Virgen de Fátima en Portugal se despidiera de los pastorcitos un 13 de octubre y la Virgen de Garabandal se despidiera de Conchita un 13 de noviembre. Sabemos que en Fátima la Virgen se aparecía los días 13 de cada mes, desde mayo hasta octubre, que fue su última aparición. Es como si Garabandal, que continuó al 13 de noviembre, del 13 de octubre al 13 de noviembre, es como si Garabandal fuera la continuación de Fátima. Y también cabe mencionar en este apartado que a Lucía, la principal vidente de Fátima, ya sabemos que la Virgen de Fátima se aparecía a 3 pastorcitos, que eran Lucía, Jacinta y Francisco. Pues a Lucía, la Virgen de Fátima, se le despidió el 13 de octubre con la frase: ya me despido de vosotros hasta mi próxima venida en San Sebastián, España. Y es que los aldeanos de Garabandal llaman a su aldea San Sebastián.
porque su nombre correcto es San Sebastián de Garabandal, pero ellos le llaman San Sebastián, no le llaman Garabandal. Y la Virgen pues se despidió de Lucía, pues como le llaman los aldeanos aquí a esa aldea, a ese pueblecito, San Sebastián. Por eso le dijo esa frase: ya me despido de vosotros hasta mi próxima venida en San Sebastián, España. Se refería a San Sebastián de Garabandal, en Santander, porque esta aldea está en los picos de Europa, en la cordillera montañosa del Cantábrico, en la provincia de Santander. En estas apariciones de Garabandal es como si la Virgen, como digo antes, hubiera tenido una segunda vida en la tierra, porque fueron 4 años y casi 2500 apariciones. Y en ellas las niñas ven a la Virgen, hablan con ella, rezan con ella, hasta juegan con ella. Hacen una vida, como si fuera una mamá con la Virgen. Es una vida de familia. La Virgen se interesa por todos en el pueblo. Sus trabajos, la familia, los enfermos, los taxistas que suben a la montaña con esos caminos tan difíciles y peligrosos, los animales. Le preocupa hasta las vacas, dice Mariloli, una de las niñas, una de las videntes. La Virgen se comporta como una verdadera madre. Se preocupa por todos y por todo. Durante estos 4 años, la Virgen les da a las niñas verdaderas enseñanzas de la vida cristiana, verdaderas lecciones de teología, de moral, de espiritualidad, de una forma sencilla y familiar, como si fueran sus hijas. La Virgen les va enseñando el catecismo, da toda una cátedra, un recuerdo completo de lo que antiguamente se aprendía en el catecismo. Les habla de Dios Padre, de Dios Hijo, del Espíritu Santo, de la creación, de la Trinidad, de la Santísima Trinidad, también del purgatorio, del infierno, del cielo y de la vida eterna, etcétera, etcétera. Les habla también de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, del triunfo del Inmaculado Corazón, del Niño Jesús, de San José. La Santísima Virgen les va a enseñar a las niñas durante todo este tiempo de apariciones cuáles son los medios para alcanzar la vida eterna, para salvarse, hablándoles de una forma clara y sencilla. Y les habla sobre la oración, la penitencia, los sacrificios, los mandamientos, los sacramentos. Particularmente, dentro de los sacramentos le habla especialmente de 2, de la Eucaristía, la Santa Eucaristía, y del orden sacerdotal, de los sacerdotes, que son los 2 sacramentos pilares en estas apariciones de Garabandal. Son los sacramentos que más se resaltan en los fenómenos extraordinarios que van ocurriendo durante estos años y durante estas apariciones. La Virgen actúa como una mamá, enseñando en familia a sus hijas el catecismo de la Iglesia Católica, las verdades fundamentales reveladas por Dios a su Iglesia. María le da importancia a la enseñanza de los padres a sus hijos y a transmitir la fe desde el principio, desde pequeños, y en la familia, dentro de la familia. En resumen, la Virgen María enseñaba a las niñas a vivir el Evangelio en la vida de cada día, diariamente. Estas enseñanzas de las verdades fundamentales del cristianismo iban dirigidas a las niñas y a través de ellas a todos nosotros, es decir, al mundo entero. En Garabandal se produjeron muchos fenómenos extraordinarios o místicos, que se estudian en la rama mística de la teología, en la teología mística. Esto al principio fue muy rechazado por la Iglesia. Uno de los fenómenos más característicos de estas apariciones de la Virgen María en Garabandal es que la Virgen besa a los objetos religiosos, que los que vienen a ver la aparición les traen a las niñas, y después la Virgen, por medio de ellas, los hace distribuir a sus respectivos dueños sin equivocarse nunca, durante 4 años. No hubo ningún error nunca. Las niñas repartían estos objetos dirigidas siempre por la Virgen, sin conocer a sus dueños y sin mirarlos, ya que ellas siempre dirigían sus miradas hacia arriba, fijas en la visión. Las niñas inclinaban la cabeza hacia atrás, mirando hacia arriba, y sus miradas, sus ojos iban dirigidos a la visión, como si estuvieran mirando al cielo. Ellas no miraban ni al suelo, ni a los lados, ni atrás, ni adelante, estaban fijas en su visión.
Las niñas pasaban, con los objetos besados por la Virgen, pasaban entre la multitud que asistía a las apariciones. Y con ese objeto besado por la Virgen, iban entre la gente hasta encontrar a su dueño. Y no se equivocaron nunca en tantos años de apariciones y con tantos objetos besados. Estos objetos las personas los depositaban previamente en una bandeja y las niñas nunca sabían a quiénes pertenecían. Además, eran muchos objetos, tal que se amontonaban sobre la bandeja. Los objetos eran medallas, crucifijos, rosarios, alianzas, etcétera, etcétera. Aunque al principio la Virgen besaba piedrecitas que las niñas les ofrecían cogidas del suelo de Garabandal. Muchas veces estos objetos, apiñados en la bandeja, se entrelazaban unos con otros, pues había muchos rosarios y medallas con sus cadenitas. Y otras veces, algunos muchachos del pueblo hacían nudos entre estas cadenitas como travesuras de niños, como travesuras para las niñas. Sin embargo, las niñas durante los éxtasis los desenganchaban y desenrollaban, separándolos con una facilidad asombrosa, como si nunca hubieran estado anudados. En una ocasión, entre estos objetos, la gente colocó una polvera. Y bueno, se pensaba que este objeto no iba a ser requerido por la Virgen para besarlo, al ser un objeto pagano. Sin embargo, ese fue el primero que la Virgen pidió durante el éxtasis, ante la sorpresa de todos los que asistían a la aparición. Cuando terminó el éxtasis, la niña dijo: la Virgen me ha dicho que besaba este objeto porque en ella, en la polvera, estuvo su hijo. La dueña de la polvera, muy emocionada, confirmó que era verdad, pues esa polvera había servido para transportar las hostias consagradas durante la guerra en España, para llevar la comunión a los enfermos y a los encarcelados. Las niñas siempre llevan crucifijos en las manos, y los ofrecían para ser venerados a los que estaban a su alrededor. Nunca sabían a quiénes ofrecían el crucifijo para besarlo, ya que durante los éxtasis ellas solo veían su visión y a ellas mismas. Por orden de la Virgen, sostenían el crucifijo en la mano, para que lo besase aquel que María deseara. En una ocasión, después del éxtasis, Conchita, una de las niñas videntes, se enteró que a todos los que a ella había dado a besar el crucifijo, por orden siempre de la Virgen, eran sacerdotes, vestidos de seglares. O sea, que no iban vestidos de sacerdotes, iban vestidos como la gente normal. Y ella se enteró que todos a los que la Virgen le había dicho que le besara el crucifijo eran sacerdotes. Los fenómenos místicos ocurridos en estas apariciones fueron realmente numerosos y extraordinarios. Las niñas sufrían frecuentes éxtasis, a veces duraban hasta varias horas, estos éxtasis iban desde caídas estáticas hasta marchas y carreras estáticas. Entre estos fenómenos también había, aparte de los éxtasis, lectura de conciencias, levitaciones. Mucha gente vieron levitaciones, hasta médicos veían cómo las niñas se separaban del suelo. También locuciones, visiones, profecías, etcétera, etcétera. Muchos fenómenos pertenecientes a la teología mística. Así, entre ellos, las caras de las niñas se transfiguraban durante la visión, adquiriendo una belleza sobrenatural. Algunos de los observadores, de la gente que también asistían a las apariciones, se impresionaban mucho con este fenómeno, porque a las niñas se les cambiaban las caras. Desaparecía una belleza que no era de aquí. También experimentaban un cambio increíble de peso durante los éxtasis. No era posible levantarlas del suelo, ni siquiera moverles un brazo. Dos hombres apenas podían levantar a una de ellas del suelo, mientras ellas se levantaban entre ellas mismas, se levantaban entre sí con toda facilidad, a besar a Mamá María. Una levantaba a la otra para besar a la Virgen, y lo hacían con mucha facilidad. Además, ellas, durante los éxtasis, parecían totalmente relajadas,
sin signos de estar tensas. En las caídas estáticas, cuando caían de rodillas al suelo, el impacto de las rodillas sobre las piedras hacía un ruido que hacía temblar a la gente, porque sonaba como si algún hueso se les hubiera roto, o algo parecido. Esto impresionaba mucho a los asistentes. Sin embargo, ellas no mostraban ningún dolor, y cuando salían del éxtasis, sus rodillas y ellas estaban perfectas. Cuando las niñas caían de rodillas en éxtasis, lo hacían de forma sincrónica, es decir, todas a la vez, al mismo tiempo. Durante las marchas o carreras estáticas, a veces se movían tan rápido que los más jóvenes del pueblo, corriendo a toda velocidad, podían alcanzarlas. Parecía que volaban. No había proporción entre sus pasos y sus desplazamientos. Al terminar la carrera no estaban cansadas ni sudorosas y sus pulsos eran totalmente normales. Además, durante estas carreras estáticas solían detenerse instantáneamente, mientras que los que trataban de seguirlas, los muchachos que trataban de seguirlas, pasaban junto a ellas incapaces de detenerse de esa forma tan brusca y tan rápida. Se movían con mucha precisión y velocidad, sin ni siquiera mirar a dónde iban, o hacia el suelo, pues sus cabezas y sus ojos se inclinaban hacia arriba, siempre fijas en la visión. Estaba claro que era la Virgen quien las dirigía, y además con esa gran precisión y gran seguridad. Estas marchas estáticas discurrían muy a menudo por el camino que iba desde el pueblo a un pequeño bosquecillo de 9 pinos que se situaba en las afueras. Era una colina de 9 pinos y había un camino que unía el pueblo con esa pequeña colina de 9 pinos. Pues en ese trayecto eran muy frecuentes las marchas estáticas. Este camino que llegaba a esta pequeña colina, con los 9 pinos como digo, era un camino muy pedregoso, con muchas piedras muy puntiagudas, un camino muy escarpado. Era un camino molesto para subir para cualquier persona. Las niñas, en cambio, subían con total facilidad y mucha tranquilidad, mirando siempre hacia arriba, fijas en su visión, y sin mirar para nada al suelo. Además, cuando la gente se daba cuenta, ya estaban arriba, ya estaban al lado de los pinos. A veces también bajaban por este camino desde los pinos al pueblo, yendo de espaldas y a igual velocidad. Es decir, caminando de espaldas y a igual velocidad. Tampoco podían los mozos seguirlas, yendo ellas de espalda y ellos de cara. En algunas ocasiones, a estas velocidades, en sus desplazamientos estáticos, todos estos desplazamientos ocurrían en éxtasis, en estado de éxtasis, pues en algunas ocasiones, a estas velocidades, a algunas de las niñas se les salía el calzado, se les salía el zapato. La Virgen decía a otra niña, cálzala, y se calzaban unas a otras. La Virgen conducía a las niñas por todas las calles del pueblo también. En ocasiones cantaban el Santo Rosario mientras caminaban junto con las personas que les acompañaban. Rezaron el rosario durante sus éxtasis muchas veces. En ocasiones era simplemente rezado, pero a veces también lo cantaban, también era un rosario cantado. El rezo del rosario en éxtasis es muy despacio, pensando cada palabra y con énfasis, con un énfasis en la voz. Así les enseñaba la Virgen que había que rezarlo. Durante estas marchas estáticas por el pueblo, todos los hogares fueron visitados. María visitó cada casa. Cuando las niñas, durante un éxtasis, llegaban a una casa donde había un enfermo en la cama, ellas se arrodillaban para rezar, ofreciéndoles el crucifijo que llevaban en la mano. María, como estamos viendo, es una madre que se preocupa por todos y nos enseña también a rezar por los enfermos y a preocuparse de nuestros vecinos. Las niñas también marchaban en éxtasis por los alrededores del pueblo, por los afueras del pueblo. Por ejemplo, en ocasiones iban al cementerio, que también estaba en las afueras. En una ocasión iban tres de las niñas en éxtasis hacia el cementerio. Iban cogidas de los brazos, una al lado de la otra,
y en el camino que une el pueblo con el cementerio hay una especie de puentecito para poder atravesar un arroyo que pasa por allí. Y este puentecito tiene la particularidad que es tan estrecho que solo cabe una persona. Es decir, que dos personas juntas, una al lado de la otra, no lo pueden pasar por falta de anchura. Porque es muy estrecho, el puente es muy pequeño, solamente cabe una persona. Y para pasar dos tendrían que pasar una detrás de la otra, en fila india. Porque dos juntas, ya te digo, ya dos juntas no caben. No pueden pasar por el puente. Pues bien, tres de las niñas venían en éxtasis, cogidas del brazo una al lado de la otra, mirando todas hacia arriba, como siempre, fijas a su visión. La niña que iba en medio pasó por el puentecito, y las otras dos, las que van a los lados, pasaron por el aire. Y todo el mundo lo vio, que las niñas que iban al extremo, en los extremos, iban por el aire, atravesaron el puente por el aire. Sorprendente, ¿verdad? Esto es realmente milagroso. Hasta ahora, en todos estos éxtasis, las niñas estaban juntas. Pero en un momento empezaron también a tener éxtasis por separado, en las casas de cada una. A veces, cuando salían de sus casas en éxtasis y recorrían las calles por separado, se encontraban dos niñas, estando en éxtasis. Y en ese encuentro, María hacía que se abrazaran y se dieran muestras de cariño y de amor de hermanos. La Virgen quiere que nos amemos unos a otros como hermanos. Ella les enseña a las niñas la importancia del amor entre hermanos, de ese amor fraterno, ese amor que debe haber entre nosotros, como dice la Biblia, como Jesús pide en las Sagradas Escrituras. Cuando las niñas estaban en éxtasis, sus ojos no reaccionaban a las luces, ni tampoco a los pinchazos o pellizcos en el cuerpo. Tampoco lo hacían a las quemaduras, no reaccionaban. Sin embargo, ellas que eran no tenían sensibilidad al dolor durante los éxtasis, sí eran muy sensibles a todo lo que procedía de su visión. Como ejemplo, puede citarse un día que la Virgen había dejado su corona de estrellucas doradas a las niñas y éstas se las pasaban unas a otras jugando. Una de las niñas dijo al recibir la corona de la otra: ¡ay! Me lastimé con una de las estrellucas. En otra ocasión, en que Loli y Jacinta estaban en éxtasis, una de ellas, tomando del suelo una piedrecita, rozó con ella la mano de la otra, y ésta reaccionó, diciendo: ¡ay! Me has hecho daño con la piedra. Les hicieron muchas pruebas médicas, muchos estudios por profesionales, y los profesionales más renombrados del momento, pruebas médicas, psicológicas, en fin, de todo tipo. Y fuera de los éxtasis, las niñas eran completamente normales, eran niñas normales. La mayoría de las apariciones que tuvieron lugar en Garabandal, la Virgen venía sin el niño Jesús, pero también las había en las que aparecía con el pequeño niño Jesús. Y en este punto voy a decir algo que me parece muy hermoso. En ocasiones, la Virgen miraba por encima de las niñas cuando estaban en éxtasis. Y ellas le preguntaban: «Mamá, ¿dónde miras?», estando en éxtasis. La Virgen les contestaba: «Miro a mis hijos», refiriéndose a todos los que allí estaban asistiendo a la aparición. Las apariciones de la Virgen María en Garabandal se pueden resumir en 3 palabras: yo, vuestra madre. Así es como María se aparece en Garabandal, como una verdadera madre. Las niñas sabían que venía una aparición de la Santísima Virgen mediante una serie de llamadas interiores, que ellas describen como una voz interior, como una especie de alegría interior. Son 3 llamadas. La primera es una alegría más pequeña. La segunda, ellas la refieren como una alegría algo mayor. Pero a la tercera, ya nos ponemos muy nerviosas, dicen las niñas, y con mucha alegría. Entonces ya viene María, ya viene la Virgen. Jacinta describía estas llamadas interiores con sus palabras, de una forma muy gráfica. Ellas decían: la primera llamada es como si dijera ven,
La segunda es como si dijera corre. Y la tercera es como si dijera corre, corre, corre. Por eso, tras la tercera llamada, las niñas ya corrían al encuentro con la Virgen, llenas de felicidad. Pero todo esto por dentro y sin palabras, así refiere Jacinta. Estas llamadas interiores, si las analizamos por encima, podemos observar. Primero, anuncian la venida de la Virgen, pero no siempre la del ángel. Segundo, son como una percepción interior, llena de alegría. Pueden venir a cualquier hora del día o de la noche, pero si las niñas se han ido ya a la cama, entonces la Virgen respetaba su sueño. De la primera llamada a la segunda llamada pasa generalmente un rato largo. Entre la segunda y la tercera, el espacio de tiempo es más corto. La tercera precede solo unos instantes a la aparición de la Virgen. Cuando los éxtasis se suceden con frecuencia, por ejemplo, 2 o 3 en la misma tarde o en la misma noche, solo el primer éxtasis se hace preceder de estas 3 llamadas interiores. Los siguientes éxtasis no. Para ello, la misma visión dice al despedirse: dentro de un rato o de media hora te volveré a ver. O, por ejemplo, no os preocupéis que me volveréis a ver. Entonces, entre un éxtasis y otro, ya no aparecían esas llamadas interiores, esas 3 llamadas interiores que preceden a la primera aparición. La misma aparición se despedía para decirles que dentro de un rato volvería a venir. Con esto podemos observar que el hecho de ver o no la visión es independiente del deseo de las niñas. Es la misma aparición la causa, es decir, es la aparición misma la causa y el origen del fenómeno místico. Esto se verifica en Garabandal, donde la voluntad de las videntes se ve impotente para cambiar cualquier cosa en el desarrollo de los acontecimientos. Otro fenómeno místico de Garabandal era que los días en que no subía el sacerdote a la pequeña iglesia del pueblo a celebrar la Santa Misa, era San Miguel Arcángel el que les traía a las niñas la comunión. Esta comunión que el Arcángel San Miguel les dio a las niñas repetidas veces era invisible, no podía verse. El Arcángel les enseñó a las niñas a recibir la Santa Comunión con mucho respeto. Primero les decía el ángel que rezaran el yo pecador y que pensaran que iban a recibir a Dios. Luego venía la comunión, dada con gran veneración. Tras la comunión, el arcángel rezaba con ellas el alma de Cristo, la oración del Anima Christi. Por último, la acción de gracias. En esta parte, la Virgen despedía a las niñas desde el silencio escuchar a Jesús, darle gracias, pedirle y decirle todo lo que había en el corazón de las niñas, decírselo al Señor. Pero los sacerdotes se mostraban muy escépticos acerca de estas comuniones invisibles dadas por el ángel. No entendían cómo podían recibir ellas la comunión de un ángel cuando solo un sacerdote debidamente ordenado tiene la potestad de consagrar las hostias. Las niñas se lo preguntaron al ángel, quien les contestó que él tomaba las hostias de los tabernáculos o sagrarios de la tierra. Durante algún tiempo, las niñas habían suplicado a la Santísima Virgen y a San Miguel obrar un milagro para convencer a aquellas personas que aún no creían en las apariciones. Finalmente, San Miguel dijo a Conchita que en un día específico, según les había determinado la Virgen, la comunión invisible que ella recibía se volvería visible sobre su lengua. Conchita le llamó a aquel milagro el milagruco, porque ella pensaba que la hostia que recibía era siempre visible, y quizás esperaba algo más grande, como el milagro que ocurrió en Fátima, por ejemplo. Sin embargo, el milagruco fue un milagro anunciado con anterioridad y registrado en una película que serviría de prueba de la autenticidad de estos acontecimientos. Conchita lo anunció con 15 días de anticipación. Cuando llegó el día,
Cientos de personas estaban en el pueblo, pero el milagro se hizo esperar. Así, el 18 de julio de 1962, aproximadamente sobre la 1:30 de la madrugada, ocurrió el milagro de la comunión invisible. Ocurrió el milagro de la comunión visible. El milagro de la comunión visible. Al llegar las 10 de la noche, ese día ya tuvo Conchita la primera llamada interior. A las 12 ya tenía la segunda llamada. Y sobre la 1:30 de la madrugada se le apareció el ángel en la habitación de su casa, donde ella estaba acompañada de su madre y de varias personas más. El ángel estuvo poco tiempo conmigo, dijo Conchita, y como en otras ocasiones me dijo, reza el yo pecador, y piensa a quién vas a recibir a Dios. Conchita entró en éxtasis en la habitación superior de su casa y se dirigió a la calle. Y al llegar a una pequeña calleja, cayó de rodillas, y en este estado de éxtasis, y con las manos extendidas hacia abajo, sacó la lengua limpia, confirmado esto por muchas personas que la rodeaban. De pronto, en la fracción de un segundo, brotó la forma sobre su lengua. Era semejante a las hostias que suelen darse en las iglesias, aunque parecía un poco más gruesa. Era blanca. La vieron todos los que miraron, ya que la niña permaneció con la lengua afuera durante el espacio de unos 2 minutos o algo más. Este hecho fue filmado con una cámara de 8 milímetros y sin más iluminación que la que prestaba una linterna de pilas, pero que podía iluminar perfectamente la zona, pudiéndose rodar así varias escenas que mostraron perfectamente cómo aparecía la hostia sobre una lengua limpia, donde no había nada. Pues bien, con esto vemos claramente que este milagro, que para Conchita, que era una sencilla niña de un pueblecito perdido en la montaña, aquella que pensaba que era un milagrillo, por decirlo así, por lo pequeñito que aparecía, o por lo pequeñito que parecía esto, pues vemos como este milagro se centraba claramente en la Eucaristía. Se centraba en Jesús sacramentado, la prueba suprema del amor de Jesús. Pero, ¿qué estaba ocurriendo en el mundo en esos momentos en que la Santísima Virgen se aparecía tantas veces en Garabandal? Pues bien, en octubre de 1962, en Roma, comenzaba a desarrollarse otro acontecimiento de grandes repercusiones dentro de la Iglesia y sin precedentes en los tiempos modernos. El Papa Juan XXIII dio comienzo al Concilio Ecuménico Vaticano II, el más numeroso de la historia en cuanto a asistencia de obispos y de religiosos. El Papa, en su discurso de apertura, dijo que no quería un papado con el anuncio de catástrofes y calamidades, haciendo una referencia directa al tercer secreto de Fátima, que debió haberse hecho público al mundo en 1960, o en su defecto a la muerte de la vidente Lucía, porque así lo dispuso la Virgen de Fátima. Aparición de Fátima que, como sabemos, está aprobada por la Iglesia. En la actualidad, la posición de la Iglesia sobre estas apariciones de la Santísima Virgen en Garabandal es la de no consta lo sobrenatural, que quiere decir que la carpeta, el dossier, permanece abierto a la espera de nuevas pruebas, nuevas aportaciones, más investigación. Es decir, que es una aparición que no está aprobada, pero tampoco está descartada. Está, podríamos decir, en un punto intermedio. Lo que sí está claro es que no hay nada en ella que se salga de la sana doctrina. Garabandal es doctrinalmente correcta. El mensaje fundamental de Garabandal coincide plenamente con la doctrina de la Iglesia Católica. No hay nada que discrepe con la sana doctrina. Y en este punto terminamos este primer vídeo, de estos 3 vídeos que vamos a grabar sobre las apariciones de la Santísima Virgen en Garabandal. En el segundo vídeo, que empezaremos a grabar pronto, en el segundo vídeo pues trataremos sobre los mensajes que la Virgen da al mundo en estas apariciones
en este pueblecito del norte de España, en este pueblecito llamado San Sebastián de Garandal. Les emplazo también a este segundo vídeo, que va a ser muy interesante, y bueno, pues ya me despido de vosotros en este primer vídeo, deseándoles pues lo mejor y que el Señor os bendiga. Bendito sea Dios, gloria a Dios siempre, y amor a la Virgen.